Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dermotec. Somos Sara Gómez e Inés Escandell, dermatólogas en Barcelona y Alicante, respectivamente. Y hoy vamos a hablar de un tema que del que ya hablamos hace meses, yo creo que incluso años. Pero como hay actualizaciones y es un tema que nos interesa especialmente a las mujeres, pues vamos a volver a él y vamos a hablar sobre temas de seguridad. ¿Qué tal, Inés? Muy bien, Sara, ¿y tú? Pues muy bien. Pues como decía, vamos a hablar sobre temas de seguridad, pero de los esmaltes de uñas. Y tanto de los esmaltes convencionales, que son los clásicos que nos hemos hecho toda la vida, que a las pocas horas o días ya están, ¿no? Ya vemos que se empiezan a alterar y se empiezan a rayar. Pero también de aquellos que se utilizan para el esmaltado semipermanente, que está tan de moda y que la verdad es que es tan agresivo para la lámina ungueal. Realmente los esmaltes de uñas son productos que están diseñados para cubrir y proteger la superficie de la uña y que les dan color, brillo o incluso un acabado específico. Ya sabéis que hay acabados mates, metálicos. Y aunque parecen productos simples, la verdad es que son mezclas complejas de ingredientes químicos que tienen que funcionar conjuntamente para ofrecer una cobertura y duración decentes, ¿no? Y que además, bueno, pues se sequen de forma rápida. Claro. Entonces, ¿qué ingredientes suele tener un esmalte de uña? Pues tiene normalmente nitrocelulosa, que es un polímero. Lo que hace es que al secarse, o sea, los polímeros cuando se secan, forman una película dura y brillante, ¿no? Que es la que le da el aspecto característico a todos los esmaltes, sean del tipo que sea. Luego, normalmente necesitan un disolvente para que el producto venga en formato líquido y lo podamos aplicar, ¿no? Y es cierto que estos disolventes, cuando lo aplicamos en una película fina sobre la uña, luego se evaporan y dejan la película sólida, ¿no? Luego tienen los plastificantes y es para darle flexibilidad a esa película. O sea, si hacemos una superficie dura y quebradiza, pues no queda bien. Mientras que los plastificantes permiten que sea una película uniforme, pero ligeramente elástica, ¿vale? Entonces no se rompa. Luego tenemos resinas y otros polímeros que mejoran la adherencia y la durabilidad del brillo. Luego, lógicamente, tenemos pigmentos, porque al final casi todos los esmaltes, salvo los que son como únicamente brillantes, suelen llevar color. Entonces ahí vamos a tener una mezcla de pigmentos que le van a dar el color definitivo a la fórmula. También vamos a tener normalmente ciertos conservantes para mantener esos colores, ¿vale? O sea, protectores de la fórmula, ¿no? Y aquí es donde entra el mundo de los fotoprotectores dentro de los esmaltes de uñas, porque al final, si dejamos unos colorantes expuestos a la radiación, es decir, un bote de color rojo, por ejemplo, expuesto mucho tiempo en una vitrina a la radiación solar que le da a través de la vitrina, pues al final vamos a acabar perdiendo cierto color. Entonces, las fórmulas suelen incluir protectores de esos colores, ¿vale? Y luego, modificadores de la rheología, es decir, que controlan la viscosidad. Esto es lo que se llama el tixotropismo de las fórmulas ungueales. El tixotropismo es como la miel, ¿no? O sea, si tú agitas un producto, por eso suelen llevar esas bolitas metálicas dentro, que cuando lo agitas cambia la rheología y se vuelve más líquido. Y cuando lo dejas un tiempo en reposo, se vuelve un poco más viscoso y más sólido. Esto es gracias a estos modificadores. Muy bien. Y lo que sabemos es que cuando aplicamos el esmalte, los disolventes se evaporan y dejan una película sólida y con color sobre la uña. Y además sabemos que el tiempo de secado va a depender de factores como la propia fórmula, la temperatura ambiental, la humedad. El principal problema, al menos desde el punto de vista dermatológico, que tienen las lacas o los esmaltes ungueales es la dermatitis de contacto alérgica. Y lo vemos tanto en las clásicas lacas como también en los esmaltados semipermanentes, especialmente en estos últimos, en los monómeros, que antes de polimerizarse sabemos que son moléculas muy pequeñas y altamente alergénicas y que además podemos detectar por las pruebas epicutáneas. Es algo que en los últimos años hemos visto cada vez más en las consultas. Y probablemente recordaréis que hace un par de años o 3 se empezó a hablar de los peligros teóricos de las lámparas UV y LED que se utilizan para estos esmaltes semipermanentes y sabemos o se ha hablado de que su principal efecto negativo es su relación con el desarrollo del cáncer de piel. Claro.
Entonces, tenemos que tenerle miedo a las lámparas de secado de los esmaltes semipermanentes. Pues bueno, los estudios dicen que normalmente estas lámparas emiten sobre todo radiación ultravioleta A. La radiación ultravioleta A es menos energética que el ultravioleta B, pero penetra más. Entonces, es cierto que algunas lámparas también pueden emitir cierta cantidad, muy poquita, pero de radiación ultravioleta B. Entonces, comparativa, una lámpara ultravioleta para las uñas puede emitir una radiación hasta algo más de 4 veces superior a la radiación solar en el rango del UVA, ¿vale? Es decir, estamos hablando de que supera la radiación UVA que nos llega por el sol. Evidentemente, son tiempos de exposición muy cortito, pero bueno, tenemos más intensidad. Entonces, 10 minutos bajo una lámpara ultravioleta equivaldría a alcanzar el límite diario de exposición solar recomendado para trabajadores al aire libre. Y es cierto que a veces, sobre todo cuando se hacen colores que implican, no sé, todas las que estáis, a lo mejor los que nos escucháis os lo habéis hecho alguna vez y os hacen como 3 o 4 pasadas, entonces eso implica poner la lámpara, pues entre que te ponen la base, después te ponen una pasada, otra pasada y encima el top coat o como se le suele llamar a esa parte, pues ya te han hecho 4 ciclos en cada mano, en cada pie, pues eso. En general, con estos ciclos solemos estar en una exposición por debajo de los límites de seguridad, pero es cierto que algunas lámparas, y eso es muy difícil saberlo como consumidor, pueden superar estos límites si se usan mal. Entonces, en los estudios in vitro se ha visto que la exposición prolongada a estas lámparas puede causar daño en el ADN celular, como sabemos que ocurre con la radiación, estrés oxidativo, que esto es lo que pasa siempre con la radiación ultravioleta A, y mutaciones, que esto es lo que va a predisponer al desarrollo de carcinomas u otro tipo de cáncer cutáneo. Entonces, sí que hay casos que se han descrito en la literatura de cáncer de piel, principalmente carcinoma escamoso, en personas con uso muy frecuente y prolongado de estas lámparas durante años. Pero bueno, la mayoría de los estudios lo que nos dicen es que el riesgo es muy bajo o insignificante si las usamos ocasionalmente y de forma breve. Es decir, que normalmente si somos usuarios ocasionales de este tipo de lámparas, realmente el riesgo es bajo. Pero claro, tenemos que sumar ese riesgo a nuestra vida, que también nos exponemos a la radiación diariamente. Exacto, que a veces nos obsesionamos con algo muy concreto y luego no pensamos en el global, ¿no? Exacto, o sea, hacemos muchas más cosas al día que ponernos esta lámpara, ¿no? También estamos expuestos en muchas otras ocasiones. De hecho, se dice que se necesitarían 13.000 sesiones de manicura con lámparas UV estándar para causar un solo caso adicional, es decir, de más de los que son esperables, de carcinoma, ¿vale? Y también en los estudios que se han hecho, se ha visto que habría que seguir a decenas o cientos de miles de personas durante años para detectar solamente un caso extra de carcinoma por el uso de estas lámparas. Y luego sabemos que, por otro lado, la mayoría de los usuarios o de usuarias, que principalmente son mujeres, de estas lámparas, no conocen sus posibles riesgos. De hecho, pocas personas utilizan guantes o protector solar. Seguramente habréis visto dermatólogos en los últimos años diciendo, si te haces el esmaltado semipermanente, ponte protector solar. Bueno, es que tiene sentido, ¿no? Pensando si hacemos caso a todos estos resultados de los estudios. Entonces, aunque no es obligatorio usar guantes ni fotoprotección, sí que se considera una medida preventiva principalmente en personas predispuestas al cáncer de piel, con antecedentes de cáncer de piel que quieran hacerse estos tratamientos, aunque pues ya sabéis que esto es algo que no es obligatorio, que es algo opcional y al final es una técnica para embellecer, con lo cual, pero bueno, es verdad que hay mujeres que como destrozan tanto la lámina ungueal, sienten la necesidad de ir haciéndose este esmaltado repetidamente porque claro, cuando lo retiran es inviable, ¿no? Ir con esas uñas que además son quebradizas, en fin. Entonces sí que sabemos que necesitamos muchos más datos a largo plazo porque falta investigación todavía y también faltan campañas informativas para que los usuarios y también las personas que manipulan estos dispositivos, ¿no? Y que hacen las manicuras puedan tomar decisiones informadas. Claro. Y yo creo que aquí nos hemos centrado mucho en el tema del cáncer, ¿no? Hemos explicado un poco lo que se sabe actualmente según la literatura, que evidentemente no es un nicho muy amplio de investigación, pero cada vez lo va a ser más. Pero claro, el cáncer es una enfermedad muy multifactorial que tiene que ver con muchas cosas. Entonces, es cierto que a lo mejor probablemente con las lámparas habituales y más a medida que se vayan mejorando la tecnología de las lámparas, pues quizá el riesgo sea bajo, pero el fotoenvejecimiento
está claro que lo Ahí está. acentúa. Quiero decir que a lo mejor no vamos a desarrollar un carcinoma epidermoide, no nos tenemos que poner en lo peor porque, como has dicho, es muy infrecuente y probablemente sea muy, muy bajo el riesgo, pero el fotoenvejecimiento está. Y luego a nadie le gusta tener las manos llenas de léntigos, arrugadas o con elastosis. Entonces yo creo que sí que es interesante que la gente sepa que si se expone a esto, aparte de estropear sus uñas, también está envejeciendo en la piel, el dorso de las manos. Pero bueno, aparte de todo este tema de las lámparas, que es un melón, hoy queremos hablaros también de otro, que es el estudio reciente que se ha publicado en el International Journal of Dermatology, que nos hablan sobre ingredientes controvertidos que podemos encontrar en los esmaltes ungueales y que se siguen usando en algunos países, a pesar de que normalmente en Europa la mayoría están prohibidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes más peligrosos? Tenemos el formaldehído, que es un endurecedor de uñas. Entonces sabemos que el formaldehído como tal es un carcinógeno, puede además causar irritación respiratoria, trastornos neurológicos, y desde hace muchos años en Europa está prohibido en la cosmética. Luego tenemos el tolueno, que es un disolvente que además da brillo. ¿Y qué riesgo tiene? Pues que puede afectar al sistema nervioso y sí que hay estudios que dicen que en trabajadoras de salones de manicura pues se han encontrado restos de tolueno en la leche materna. Y luego tenemos los talatos. ¿Qué hacen los talatos? Son plastificantes, ¿no? Le dan esa flexibilidad al esmalte. Entonces, ¿qué riesgos tienen? Pues sabemos que puede provocar daños al sistema reproductivo y se ha detectado un nivel más elevado de lo esperable en orina y en sangre tras usar de forma frecuente esmaltes ungueales. O sea que, bueno, al final, aunque parezca muy poquito, muy puntual, pues... Y tenemos más ingredientes, ¿eh? Por eso puede ser que encontréis productos, sobre todo en otros países, en otras regiones como en Estados Unidos, que te hacen un listado de los productos que no tienen esos esmaltes, haciendo referencia a estos productos conflictivos. Y habitualmente en estas listas, para un poco como estrategia de marketing, añaden muchos más productos que de ninguna manera deberían estar en el esmalte de uñas. Gluten. Pero bueno, esto no, es lo de siempre, ¿no? El marketing del miedo. Exacto. Que vamos a vende alargar la lista. Claro, al final, si tú asustas a la gente y dices nuestro producto no tiene cosas y tú asumes que los otros sí, pues quieres comprar el que tiene menos, ¿no? Claro. Y sobre todo si desde el desconocimiento, pues todavía peor. Y luego tenemos otros ingredientes controvertidos como el trifenilfosfato, que se ha encontrado en más de la mitad de los esmaltes en algunas regiones y que puede afectar a tiroides, hígado, cerebro, desarrollo fetal. Como veis, son todo esto efectos disruptores endocrinos. Tenemos también el metacrilato de metilo, que está prohibido en Europa, restringido en Estados Unidos, pero resulta que aún en esa región se encuentran algunos productos y que se relaciona con casos de dermatitis grave. Y el N-metil o la N-metilpirrolidona, que está incluso presente en algunos esmaltes infantiles que están etiquetados como no tóxicos, ¿no? Y que es un ingrediente que se ha asociado a malformaciones y problemas fetales. Entonces, además se ha visto que algunos productos que están etiquetados con el free from estos 3 o estos 5 productos, parece ser que los contienen, con lo cual cuidado. Y además recordad siempre que la región de Europa es muy estricta con el tema de la regulación cosmética y que otras localizaciones, como por ejemplo Estados Unidos, que están regidos por la FDA, pues en este aspecto son mucho más laxas, ¿no? Luego se ha visto también que hay esmaltes que incluyen metales pesados como el plomo o el cobalto y que no siempre están declarados en la etiqueta. Y el problema, al menos en Estados Unidos, es que la FDA no exige que se hagan pruebas de seguridad antes de vender o de lanzar al mercado los productos cosméticos y de hecho desde el 1969 dicen que solo se han prohibido 12 ingredientes. La verdad es que todo esto nos afecta poco si estamos en Europa, pero lo debemos conocer. Recordad que ahora ¿no? viajamos mucho, a veces pedimos productos nosotras, justamente, que a veces pedimos cosméticos de otras regiones, como es cosméticos asiáticos, cosméticos estadounidenses. Bueno, es algo que no debemos olvidar y que probablemente debemos poner el foco en poblaciones vulnerables, que en este caso serían sobre todo mujeres embarazadas que se hacen, bueno, pues la manicura o la pedicura. Claro. De todas maneras, aquí, por hacer una aclaración, porque ya tuvimos un problema hace un año, especialmente Sara tuvo un problema porque dijo que no estaban declarados en el etiquetado. Gracias. Cuando algo no está declarado en el etiquetado, no significa que los
los que han fabricado ese cosmético sean unos villanos y omitan una cosa que es de declaración obligatoria, sino que puede haber trazas, puede haber restos de un producto. Por ejemplo, cuando hablaba de los metales pesados, no es que se le administre plomo a una fórmula cosmética, es que hay restos, trazas, porque a lo mejor se ha obtenido uno de los materiales, yo que sé, de una fuente mineral y entonces de esta fuente mineral no se ha purificado adecuadamente, entonces hay trazas que son superiores a las recomendadas, ¿vale? No es que sean unos villanos los que han fabricado y le han metido plomo para que nos muramos todos, sino que hay trazas y no se ha hecho una evaluación antes de la comercialización. Vale, es lo que quería decir Sara, ¿vale? Que nadie se nos eche a la cabeza de está obligatorio decir, ya. Sí. Bueno, entonces, como decía Sara, al final el problema real son las personas vulnerables y sobre todo son los trabajadores del sector, ¿no? Porque están expuestos a productos durante más de 40 horas semanales y se ha visto que son estas personas las más expuestas y las que van a sufrir tasas más altas pues de problemas como podría ser el asma y problemas de fertilidad como abortos espontáneos o incluso trastornos neurológicos. De hecho, según este artículo se vio que el 83% de los productos que decían ser libres de tolueno sí lo contenían. Y que, por ejemplo, un guante normal que se usa en casi todos los centros de estética pues no va a proteger del metacrilato de metilo. Entonces tienen que ser guantes específicos de nitrilo, neopreno. Al final pues hace falta ahí un médico del trabajo especializado que dé ciertas pautas, ¿no? Para proteger a los trabajadores y esto muchas veces en las clínicas, en los centros de estética no se hace por cuestión de presupuesto. De hecho, yo esto lo veía en la consulta. He visto varios casos de alergias a estos ingredientes, sobre todo los que se utilizan en los esmaltados semipermanentes. Y normalmente no son usuarias, excepto aquellas que se compran los dispositivos para hacerlo en casa, que ahora se ha popularizado. Y esto es un peligro. Estamos ahí los dermatólogos intentando que esto no se permita. Pero sí que es cierto que las personas que manipulan o que trabajan haciendo estas manicuras están mucho más predispuestas a la sensibilización y entonces se ha visto que como tú dices, con guantes habituales no están protegidas porque los monómeros son tan pequeños que pasan a través del guante y tienen que utilizar otros guantes que son muy gruesos y muy incómodos. O sea, yo he llegado a ver a mujeres que han tenido que dejar el trabajo porque estaban sensibilizadas y no había forma de evitar el contacto con estas sustancias. Pero bueno, ¿qué podemos hacer como consumidores? Pues en primer lugar, conocer esta información y leer las etiquetas y evidentemente saber leer el etiquetado porque no siempre es fácil. La literatura científica lo que nos recomienda también es que demos preferencia a productos con certificaciones independientes. Esto sí que coinciden todos, que es usar los esmaltes o aplicarlos en espacios muy bien ventilados y preguntar en los salones donde nos hagamos estos procedimientos qué tipo de producto usan. Y luego también se recomienda, pues os podéis imaginar, hacer las manicuras lo menos posible o hacer periodos de descanso, es decir, espaciarlo lo máximo posible, pues igual dejarlos para épocas de verano o para eventos o ciertos momentos del año. Exacto, en definitiva, como veis, realmente no estamos hablando de ingredientes que nos deban quitar el sueño, sobre todo en Europa. Sí que sabemos que al final las lámparas y la repetición de este tipo de esmaltados pues va a dañar nuestras uñas y también la calidad de nuestra piel, pero bueno, no tenemos que obsesionarnos en Europa con este tipo de problemas en los ingredientes cosméticos, pero bueno, como ha dicho Sara, viajamos, nos movemos, pedimos cosas por internet, así que antes de lanzaros, pensad que existen riesgos también en este tipo de ámbitos. Y yo creo que hasta aquí hemos explicado bastante bien algunas controversias sobre uñas. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que nos ayudáis muchísimo compartiendo nuestros episodios, recomendándolos, poniéndonos vuestra valoración y si es buena, seguro que mejor. Y encantadas de llegar hasta aquí otra semana más con vosotros. Hasta luego. Que vaya muy bien. Adiós. Más información en dermotech.com.